10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En un lugar de la selva habitaba un pequeño tigre llamado Gaspar. Vivía junto a sus hermanos, su padre y su madre. Gaspar era el más pequeño, travieso y curioso de la familia. Le gustaba jugar todo el día, jamás se sentía cansado o hambriento. La vida para él estaba llena de aventuras por vivir. La familia pasaba los días de verano realizando actividades que les permitieran a Gaspar y a sus hermanos aprender sobre la vida en la selva, cómo conseguir su comida y cómo defenderse cuando estuvieran solos. Por las mañanas disfrutaban los primeros rayos del sol, refrescándose junto al río. Por las tardes aprovechaban la sombra de un gran árbol y la frescura del viento. Tyson, su padre, a menudo les decía: pequeños, siempre deben permanecer junto a nosotros para evitar que algo malo les suceda. Además, recuerden que no deben ir al lado sur de la selva, ya que es un lugar peligroso donde hay animales salvajes y abundan los cazadores. Gaspar, lleno de curiosidad, le pregunta: ¿qué son los cazadores? Su padre le responde: los cazadores son animales que caminan en dos patas, son malos y violentos, andan siempre con sus armas para intimidar a los otros animales que andan solos por ahí. Además destruye y se llevan lo que hay en nuestras casas. Un día Gaspar y sus hermanos fueron a jugar, como siempre acompañados de su mamá. Corrían por las praderas de verdes pastos y frondosos árboles que subían y bajaban sin parar. Al término de un par de horas, los hermanos de Gaspar estaban cansados y querían volver a casa. Entonces mamá tigre les dice: hijo, es hora de irnos a casa. Gaspar le responde: aún no, solo un ratito más, a lo que ella le recuerda que debe de ser obediente y Gaspar, muy decepcionado, acepta irse. Al día siguiente Gaspar decide volver solo. Salió temprano por la mañana mientras sus hermanos aún dormían y mamá preparaba el desayuno. Llegó al lugar que había visitado el día anterior y se encontró con una pequeña tigre. La pequeña tigre se presenta, el nombre de ella es Aurora. Ella invita a jugar a Gaspar, a la cual él acepta muy alegremente. Después de un momento, Aurora le pregunta: ¿conoces la represa que está al lado sur de la selva, donde hay grandes rocas que son como toboganes? Gaspar le comenta: no, porque papá me ha dicho que no debo ir a ese lugar porque allí abundan los cazadores. Su amiguita Aurora le dice: vamos Gaspar, no creerás esa historia de tu papá, solo lo dijo para asustarte, será divertido, volveremos antes de que se den cuenta. Gaspar, un tanto dudoso, decide acompañar a su amiguita en la nueva aventura. Ese día Gaspar anduvo por lugares de la selva que le eran desconocidos. Cuando llegaron se dio cuenta que estaba muy lejos de su casa, pero el lugar era maravilloso, por lo que estaba muy curioso y feliz. Se bañaron en el río, se lanzaron en grandes rocas que parecían toboganes, jugaron todo el día sin darse cuenta que comenzaba a atardecer. Entonces Gaspar le dice a su amiguita Aurora: es tiempo de volver a casa, estoy cansado y extraño a mi familia. Con lo que su amiguita estuvo de acuerdo. Para volver a casa ella sugirió un atajo, ya que estaba anocheciendo y debían apresurarse. Pero en el camino se encontraron con lo que el papá de Gaspar les había advertido. De pronto entre los arbustos ven a dos cazadores que los estaban siguiendo. Asustados los pequeños tigres se quedaron pasmados del miedo y fue cuando uno de esos monstruos saltó sobre su amiga para llevársela, a lo que Gaspar reaccionó valientemente, mordiendo la mano de aquel cazador. Entonces corrieron hasta no sentir los pasos detrás de ellos. Fue entonces que su papá decide contarles una historia de un reloj de bolsillo que poseía, que el padre de él se lo había regalado cuando él dejó su casa. La historia de Tyson. Mi padre encontró este reloj de bolsillo cuando era joven y curioso como tú, Gaspar. Le gustaba conocer todos los lugares de la selva. Un día llegó al lado sur y fue cuando unos cazadores se lo llevaron. Vio el reloj que llevaba uno de los cazadores, era brillante y de color dorado. Le pareció que era precioso.
Un día, cuando los cazadores se descuidaron, él trató de escapar, pero se dieron cuenta. Entonces luchó valientemente contra los cazadores por su libertad. Luego, cuando se retiraba del lugar, encontró el reloj en el suelo y decidió llevarlo. Cuando yo crecí, él me contó su historia. Me lo regaló cuando dejé su hogar, como un símbolo de valentía y un recordatorio de obediencia. Gaspar pensó que quizás el reloj ahora sería de él. Le preguntaba a su padre: «Papá, yo fui muy valiente, ¿entonces me lo darás a mí?». Tyson le responde: «Aún no, Gaspar. A pesar que fuiste valiente al salvar a tu amiguita de los cazadores y supiste regresar a tu hogar, fuiste desobediente alejándote tanto, así que deberás esperar para que algún día sea tuyo». Aprendió su lección. Pudo comprender lo que su padre le dijo. Desde ese día fue muy obediente y espera el momento que aquel bello reloj pueda ser de él.